Hagámosle un repaso muy breve, a grandes rasgos, a la historia de Colombia en estos 2 siglos de independencia. Tenemos la separación de España, empiezan las crisis, empiezan las revoluciones, empiezan las contradicciones y aparece el nacimiento de los partidos con dos vertientes separadas y muy claras: el bolivarianismo, que se expresa con el Partido Conservador, y el liberalismo, con el que es el partido de Francisco de Paula Santander. Esos dos partidos inician su camino por la vida en medio de confrontaciones muy fuertes. Teóricamente, el Partido Conservador es el partido del centralismo. Sin embargo, la Confederación Granadina, que tuvo por presidente a Mariano Ospina Rodríguez, un gran conservador, es una época federal, a la que sigue una época violentamente federal, que es la de la Convención de Río Negro, y que se expresa políticamente en los llamados Estados Unidos de Colombia. Esa época es una época tormentosa, terrible, de guerras civiles que se expresan en unas confrontaciones ideológicas que parecían irreparables, absolutamente irreparables. El Partido Liberal era partido de todo lo liberal, de liberalismo económico, de liberalismo en las ideas, el libre pensamiento, y libre pensamiento que se expresaba enfrentando a la Iglesia Católica, que era en muchos casos el blanco del Partido Liberal, que entendía que la Iglesia Católica era la que defendía y la que sostenía al Partido Conservador. Vinieron las guerras. Entre el año de 1863 y el año de 1886, cuentan los historiadores que se registraron más de 80 confrontaciones armadas entre liberales y conservadores en Colombia en 23 años. Es decir, no hacíamos otra cosa que guerrear. No teníamos tiempo para nada más. En 1885 viene la famosa batalla de la Humareda, donde quedan derrotados los ejércitos liberales, donde triunfan los ejércitos conservadores, que le permiten a alguien que había sido liberal pero que era un conservador decidido y claro, don Rafael Núñez, sentar las bases para una nueva constitución, para un nuevo orden, para un nuevo mundo. Era la Constitución de 1886 la que nacía, inspirada por el talento político de Núñez y guiada por el inmenso talento jurídico de quien fue el autor principal de esa Constitución, don Miguel Antonio Caro. La Constitución del 86 nace, corre el tiempo no mucho y nos tenemos que enfrentar a una tragedia infinita, inmensa, que dejó al país totalmente arruinado. La peor de las guerras civiles que se libraron en Colombia. Ya les había dicho todas las guerras civiles del siglo XIX, que fueron muchas: guerras de Obando, guerras de Mosquera, las guerras de los Estados Unidos de Colombia, la batalla de los Chancos, cuántas otras tragedias nacionales. Pero tenía que venir lo peor, y lo peor llegó con la Guerra de los 1000 días. Una guerra que se extiende por 3 años, de ahí el nombre de la Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902, cuando finalmente las fuerzas del gobierno triunfan sobre las fuerzas liberales que tienen que rendirse. Y a esa tragedia de la Guerra de los 1000 días que dejó el país convertido en una gran tragedia nacional, que fue la pérdida de Panamá. Se había intentado desde tiempo atrás, lo que era obvio por su destino geográfico, que no deja dudas, la construcción de un canal interoceánico, y Colombia estaba convencida de la importancia del canal. Los Estados Unidos consideraron que era la oportunidad de tener influencia mayor en una organización política que le fuera más adicta y que le fuera más dependiente, que sería un estado nuevo y distinto, que sería Panamá. Y ahí viene la separación de Panamá de Colombia en 1903 y la promesa de los Estados Unidos de pagarle a Colombia una indemnización de unos 20 o 25 millones de dólares
puede que se me escape la cifra exacta en este momento, y eso fue motivo de tratados con los Estados Unidos, el más importante de ellos el Errangel. Lo cierto es que esos finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fueron una desgracia para Colombia. Pero sigue el Partido Conservador en el poder y se mantiene hasta el año de 1930 con distintas vicisitudes. Los gobiernos son diferentes, de diferente tipo, muy progresistas algunos, como el del general Pedronel Ospina, otros marcados por el signo de la tragedia, como el de don Marco Fidel Suárez, y las famosas acusaciones de que fue víctima, especialmente por parte de Laureano Gómez. Ahí perdimos una época o un tiempo muy importante y un impulso muy importante, porque no había gobierno que estaba dedicado totalmente a defenderse, y después, cuando el señor Suárez renuncia, tenemos un presidente, el señor Holguín, que es un presidente apenas por unos pocos meses. El señor Miguel Abadía Méndez, un buen jurista, un hombre serio, un hombre importante, que recibe un país que se había puesto en movimiento el general Pedronel Ospina, y viene la división conservadora, y con la división conservadora el triunfo del Partido Liberal, que es minoritario. En el año de 1930 el Partido Liberal era minoría, pero dividido el Partido Conservador, pasó por la mitad el Partido Liberal con la elección de Enrique Olaya Herrera. Ahí viene la confrontación entre los partidos, que es una confrontación difícil, una confrontación dura. La revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, con una especie de revolución interna que se consideraba socialista o procomunista. Estaba pues lejos de ser aquello, vistas las cosas de la perspectiva actual, pero viene la ley de tierra, la ley 200 del año 36, vienen unos movimientos claramente contradictorios con el régimen conservador que había terminado en 1930. López termina su gobierno, lo sucede después el doctor Eduardo Santos, vuelve el presidente López en circunstancias muy difíciles, una oposición terrible en el Parlamento, escándalos como el de la trilladora Tolima, el de la Handel, donde tiene un personaje central en toda esa controversia, que es su hijo Alfonso López Miquelsen. Esto termina bien el gobierno de Eduardo Santos, la Segunda Guerra Mundial, momentos dificilísimos para Colombia, que no tiene sino un producto exportable, el café. Y sobre la base del café se desarrolla el país en lo que puede desarrollarse. Pero no estaba colmada la copa de las desgracias de Colombia, y el 9 de abril de 1948 estalla una cosa espantosa, que no puede decirse que es una revolución, simplemente es la eclosión de una violencia partidista colosal. En las calles de Bogotá, Fidel Castro asesina a Jorge Eliezer Gaitán. Los liberales creerán siempre que a Gaitán lo asesinaron los conservadores, y los conservadores creerán siempre que los liberales mataron a Gaitán para tener una disculpa para perseguir a los conservadores. Sea de ello lo que fuere, esos años que van de 1948 a 1953, con gobiernos de Mariano Ospina Pérez y de Laureano Gómez, son años atroces de una violencia política inenarrable. En el año 53 se produce el golpe de Estado, el único que se dio en Colombia en el siglo XX, el del general Gustavo Rojas Pinilla, con un inmenso respaldo nacional. Impone la paz, se tranquilizan guerrillas liberales que estaban en funcionamiento en los llanos orientales y en algunos lugares del Tolima, y las cosas siguen su marcha en medio de un ambiente de tranquilidad, pero el poder corrompe, y el gobierno de Rojas Pinilla empezó a ser sindicado de violaciones
a principios elementales de decoro político. Hay corrupción, la hay desde luego. Hay tiranía, la hay desde luego. Y todo eso desemboca en la conformación de un frente unido entre los partidos políticos, el Frente Nacional, que es la operación política más importante que hay en Colombia en todo el siglo XX. Los partidos políticos hacen alianza, prometen estar unidos, se alternarán en la presidencia cada 4 años, un liberal, un conservador, un liberal, un conservador, y en el medio los empleados públicos serán mitad liberales y mitad conservadores. Es el pacto de alternación y de paridad del Frente Nacional. Pero parece que estábamos condenados a las desgracias. Año 59 se posesiona Fidel Castro como tirano presidente de Cuba, y lo primero que hace es armar guerrillas para que vengan a seguir lo que él consideraba la revolución en Colombia, que no era tal, sino un espanto de violencia y de inconsecuencias. Eso lo tenemos que padecer, lo tenemos que sufrir en toda la época del Frente Nacional. Y después salimos a la mar abierta con una prórroga del Frente Nacional que no se manifiesta en alternación del presidente, pero que mantiene cierto equilibrio entre los partidos políticos. Y así pasan, con más penas que gloria, gobiernos que hubieran podido ser de carácter muy distinto si no tuviéramos que enfrentar la dolorosa historia de la violencia suscitada y producida desde Cuba por grupos guerrilleros, y lo que viene en Colombia y que es el final de la tranquilidad de los colombianos desde entonces hasta nuestro tiempo: el narcotráfico. Narcotráfico que ya se había expresado en el gobierno de López Michelsen con la famosa ventanilla siniestra, y narcotráfico que se apodera del país a través de personajes siniestros como Pablo Escobar, como el señor Leder, como el señor Rodríguez Gacha, como los hermanos Rodríguez Orejuela. La tragedia de Colombia ha sido desde entonces el narcotráfico. Hay un intento de cambio, pues que todo cambie si se quiere que todo siga igual, que es la Constitución del año 91. Una constitución que convoca unas elecciones, el país no concurre a ellos. Recuerdo que el candidato que fue elegido en último término, el último candidato fue elegido con 18.000 votos. Es decir, no daba para elegir un concejal en un municipio de mediana importancia del país. Pero vino la constituyente, salió la Constitución del año 91 y empieza pues otra época de Colombia, regidos por una nueva constitución que es una constitución compleja, contradictoria, falta de técnica, falta de unidad de criterio, y que nos trae hasta nuestros días con no pocas dificultades. El tiempo presente, los gobiernos de Gaviria, el terrible gobierno de Samper signado por el narcotráfico de entonces, el gobierno de Andrés Pastrana, que hace intentos por resolver el problema del conflicto con las FARC, y luego el gobierno de Álvaro Uribe, el mejor gobierno que el país tuvo en 200 años. Y posteriormente la tragedia nacional con el gobierno de Juan Manuel Santos, que endeuda al país prodigiosamente, que lo lanza por los caminos de la corrupción política, de la llamada mermelada. Y aquí estamos, señores, ya muy avanzado el siglo XX, esperando, como siempre hemos esperado, que las cosas